Lo decíamos que ya tenemos ahí a don Juan Ramón Martínez, tal vez lo podemos ubicar en pantalla, porque sorprendió que Juan Ramón no va a estar al frente de las celebraciones del Bicentenario. Sí, ¿qué pasó? Él era coordinador del Bicentenario. Muchas gracias por estar con nosotros, don Juan Ramón Martínez. Gracias, Jackie, es un placer. En primer lugar, quisiera estar en desacuerdo con esa afirmación que estoy abandonando el barco. Primero, porque nunca he estado en el barco. Segundo, porque el barco no se está hundiendo. Y tercero, porque la insinuación que soy una rata que abandona el barco no me resulta muy agradable de parte de la voz de un colega. Dicho lo anterior, quiero explicar que toda la filosofía de la celebración continúa y lo que he dejado es la coordinación, que todavía no ha sido aceptada porque yo sigo siendo miembro de ese comité en mi calidad de director de la Academia Hondureña de Lengua. De eso no he renunciado, de tal manera que voy a seguir trabajando en el comité. Para el colega, voy a seguir en el barco, voy a seguir transmitiendo un mensaje de esperanza frente a este discurso de pérdida de la fe del hondureño en el futuro, de la pérdida de fe en sus instituciones, de la pérdida de fe en sus capacidades para hacer de Honduras una nación mejor. Yo voy a continuar en esa tarea y hemos organizado a la población de casi todos los departamentos del país en comisiones que están trabajando para hacer sus celebraciones municipales, departamentales, para que terminen en Tegucigalpa y durante todo el año, de tal manera que la celebración es hasta el 31 de diciembre. Sigo entonces en la tarea y solo esperando que las autoridades nacionales acepten mi renuncia, porque siento que ya cumplí mi labor y que nuevas generaciones con más vitalidad que la mía puedan sustituirme, aunque yo sigo a la par suya dándoles el apoyo que corresponde, porque este es un país en el que hay que terminar las lamentaciones para empezar a desarrollar esperanza y confiar en nosotros mismos y confiar en el futuro. Gracias por la oportunidad. Don Juan Ramón, realmente no nos queda claro por qué usted está renunciando. Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, porque siento que ya cumplí la fase que yo me había establecido mucho más rápido de lo esperado. En segundo lugar, porque ahora viene una fase en la que el trabajo ya no es la organización con la población, sino en la edificación de obra física, en la que yo no tengo tanta competencia, no soy ingeniero, soy escritor, soy formador de opinión, soy formador de grupos, pero no soy ingeniero ni soy arquitecto. Entonces necesitamos una persona con esos méritos para que me pueda suceder. En segundo lugar, es que yo no me considero insustituible. Yo considero que soy una persona de grupo y que como grupo debo escoger entre mis compañeros los que están más capacitados para cumplir con esta labor que es mucho más compleja, que es la de la parte monumental, edificar obras con las que nosotros vamos a testimoniar dentro de 100 años cómo esta generación, la de ustedes y la mía, respondieron a esta celebración en la que analizamos
por un lado, nuestra capacidad para revisar el pasado, la capacidad para evaluar el presente y la habilidad para soñar el futuro y de esta manera construir con dedicación, con fuerza, sin lamentos, incluso limpiándonos con orgullo las lágrimas de los ojos, una Honduras mejor en la que mi generación y en lo personal nosotros hemos soñado. Aquí no es asunto de quejas, este es un asunto de soñar, pese a las dificultades, en un Honduras mejor, pese a los lamentos de algunos. Nosotros queremos levantar la voz de la esperanza, así como los cristianos en los momentos más difíciles siempre soñaban en la resurrección. Nosotros, de la misma manera, en este momento esperamos que los próximos 100 años sean mejor para Honduras. No sé si esto, Jackie, explica un poco las razones de hacerme a un lado para que otro compañero más competente que yo me pueda suceder en esta tarea, aunque yo sigo a su lado trabajando, porque yo no me bajo del barco, no soy rata, ni tampoco me gusta andar en barco. Bueno, ya un hombre de tantos años como usted, es importante también conocer esa percepción cuando usted dice que el barco no se está hundiendo y que el trabajo de cada uno debe ser hacer la parte que le corresponde por una mejor Honduras. Coincido totalmente con usted en esa parte. Dígame algo, ¿no se hunde el barco ni le trastoca la esperanza a la gente ver cómo nos exponen en Nueva York, en donde ya se ha dicho que somos un narcoestado, en donde grandes figuras políticas, militares y policiales están siendo expuestas? ¿No le parece que ese es un barco que se hunde o un barco a la deriva que nos afecta notablemente y que hace más difícil esa labor de la que usted habla? Bueno, tal vez lo que vale la pena es definir la palabra barco. ¿Qué es barco para usted? ¿El gobernante? No, el país. El país. Yo hablo del país. ¿U Honduras? Yo hablo del país, sí. Si el barco es Honduras, el barco no se está hundiendo. Si en Nueva York se hacen acusaciones, se están haciendo acusaciones en contra de personas, no se están haciendo acusaciones en contra del gobierno que nos representa a nosotros como gerentes del bien común. Hay que diferenciar las cosas. En contra del gobierno, sí. La acusación a las personas que todavía no pasan de eso, de ser acusaciones, porque los fiscales, los que presentan son sus pretensiones, la defensa responde y son los jueces los que decidan. Cuando el juez decida, entonces sí, en ese momento nosotros podemos ofrecerle a usted una opinión, porque yo estudié Derecho para respetar a los jueces, para aceptar que las partes tienen derecho a presentar en el estrado judicial sus opiniones, pero no usar la causa que disputan para crear opinión pública, para darle alimentación al morbo popular y mucho menos para usarla como herramienta política y hacerle daño a un país que no se merece que se le menosprecie. Porque si hay cosas en las que yo estoy comprometido es en la defensa del honor de Honduras. Una cosa es el gobierno, otra cosa son los gobernantes, que son transitorios, y otra cosa es Honduras, que es permanente, que tú y yo no podemos permitir que nadie, ni sea de donde sea, la ofenda, porque cuando ofenden a Honduras se enfrentan conmigo. Y eso es lo que está pasando a nivel internacional, nos están ofendiendo como país. Sí, y la imagen que estamos recibiendo, porque quieras o no, estamos viendo varios medios a nivel internacional que están hablando del tema. Definitivamente, el país está siendo muy afectado.
yo tengo que reconocerlo. Pero yo no quiero contribuir con los daños que se le están haciendo a Honduras. Todo lo contrario, quiero defender a mi país, a Honduras, porque este es el único que yo tengo. Y solo les voy a poner un ejemplo. Aquí vino un colombiano que se hizo estadounidense, Dan Restrepo, y se puso a decir que los hondureños no tenemos la capacidad para elegir a nuestro gobernante porque cualquiera que escojamos no va a ser recibido en los Estados Unidos. Y aquí hay periodistas que celebraron eso. Yo, como hondureño, rechazo absolutamente que nosotros elijamos a un gobernante para que lo reciban en los Estados Unidos. Al margen del enorme respeto que yo le guardo a los Estados Unidos, yo creo que la soberanía del pueblo hondureño radica en Honduras, no en Nueva York, no en Washington, no en Texas, no en California, ni en ningún lugar del mundo. En Honduras somos los hondureños los que escogemos a nuestro gobernante. Y cuando reconocemos que nuestro gobernante no ha cumplido con su deber, hay que castigarlo. Y la mejor forma de castigar a los gobernantes es con el ejercicio del voto. Totalmente. Aquí es donde me parece que el hondureño debe de entender que la soberanía popular le da un fuerte, le da un mecate con el cual puede castigar a los que deshonran a Honduras. Ese es el papel de nosotros. Debe hacerse un lado el capitán de este barco llamado Honduras, que está siendo cuestionado, ya la figura principal de los cuestionamientos en la Fiscalía de Nueva York, el presidente debe hacerse un lado. Es que tú puedes ser cuestionado, yo puedo ser cuestionado, pero hay que esperar la decisión del juez, porque la autoridad del tribunal corresponde al juez. El fiscal presenta sus argumentos porque lo que desea es que su pretensión se logre. Por supuesto, es importante prestarle atención a esa opinión del fiscal. Yo no celebro al fiscal, frunzo el ceño y me preocupo, pero no acepto que esa opinión del fiscal sea la verdad. Eso no es verdad revelada, es una pretensión. Ahora esperemos al juez. Claro, el oficio noticioso aprovecha este tipo de cosas. Si yo estuviera en el lado de ustedes, estaría haciendo exactamente lo mismo. Pero hay que reconocer que la voz del tribunal se ejerce a través de la voz del jurado y la decisión del juez. Esperemos esa decisión del juez. Bueno, y si hablamos de casos en Honduras, hoy estamos cumpliendo un año de pandemia en medio de la controversia por la instalación de los hospitales móviles, en que Honduras es uno de los países que se ha quedado rezagado con el tema de la vacunación. ¿Qué podemos decir al respecto sobre esto? Primero, yo creo que una de las acciones más desafortunadas en el manejo de la pandemia ha sido la negociación de los hospitales. Además de errores administrativos, torpezas y estupideces, yo no descartaría, aunque no tengo pruebas, algunas inmoralidades. Y además, lo peor es la ineficiencia. Se han comprado hospitales y aún ahora no hemos terminado ni siquiera la instalación de los mismos, porque de repente el mayor problema de Honduras no es tanto la incompetencia para ser honrado, sino la incompetencia para cumplir con su deber. ¿Cómo es que nos hemos tardado tanto tiempo para operar esos hospitales? A mí me parece que eso es una prueba de incompetencia del gobierno.
aun cuando que tengo que reconocer que el manejo general de la pandemia dentro de la incompetencia gubernamental, la negligencia de la burocracia, de la falta de cariño de alguna gente con sus hermanos hondureños, aún con esas dificultades, me parece que hemos salido adelante. Yo creo que las cosas pudieron haber sido peor. Yo no es que celebro que todo esté bien, pero yo creo, en comparación con otros gobiernos que han tenido más recursos y más competencia, yo siento que el manejo ha sido de conformidad con la posibilidad, el estilo y la capacidad que hemos demostrado los hondureños. Porque ¿por qué le vamos a pedir a los hondureños que funcionemos como alemanes si nosotros hemos sido tradicionalmente incompetentes, poco exigentes, no hemos reclamado, incluso el acto del voto no lo usamos como castigo para los incompetentes o para los indecentes? Más bien, aquí es una pena que todavía, siendo tan conservadores, todavía tenemos Partido Liberal y tenemos Partido Nacional, cosa que no existe en ningún otro país del mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que vamos a producir con un pueblo como el hondureño un mejor gobierno que el que tenemos? ¿O creen ustedes que el gobierno viene del cielo? El gobierno es la suma de las incompetencias de todos los hondureños, la de ustedes y de la mía. Aquí no hay excepción. Tengo mucho respeto por usted porque lo conozco hace muchos años. Tal vez el comentario inicial le molestó, pero usted sabe cómo es este ámbito del periodismo. Pero permítame discrepar con su última opinión. ¿No le parece que la palabra o el calificativo no es incompetencia, no es falta de cariño, sino que es corrupción y corrupción aguda lo que ha pasado con el manejo de la pandemia? Y permítame terminar de complementar la pregunta, Juan Ramón. Honduras no ha sido modelo de manejo de la pandemia. Yo no sé a qué países se refiere usted, pero hasta el país centroamericano más cercano, que es El Salvador, ha manejado eficientemente o más eficientemente la pandemia que Honduras. ¿No le parece que más bien el fracaso de esta emergencia sanitaria se debe a la corrupción que ha sido manifiesta en este gobierno en el manejo de la pandemia, por favor? Bueno, mira, yo creo que hay que diferenciar las palabras. Mira, incompetencia y corrupción son expresiones de falta de cariño y respeto a Honduras. El problema central es que el ladrón público o privado no respeta a Honduras, no respeta a los hondureños. Ahora, yo creo que comparar a Honduras con El Salvador, no me atrevería a hacerlo por razones históricas. Yo viví la guerra del 69, cuando los salvadoreños nos invadieron, cuando los salvadoreños pretendieron tomarse todo el corredor hacia Puerto Cortés. Eso yo lo tengo presente. Yo no celebro a El Salvador ni comparo a Honduras con El Salvador. Además, en El Salvador hay un manejo diestro por parte del presidente Bukele de las redes sociales, de todos los sistemas de comunicación, de tal manera que incluso cuando nos dieron la ayuda, eso estuvo tan manipulado para provocar un sentimiento de cariño hacia Bukele, que a mí me pareció que en el fondo, más que rechazo al presidente Hernández de Honduras, una especie de rechazo al orgullo nacional. Yo no puedo comparar a mi país, que lo amo, con otro país que nos invadió una vez y que detrás de Bukele hay la voluntad de invitarnos a ti y a mí para que vayamos a tomar un almuerzo
en la isla Conejo. Yo no puedo celebrar ni comparar a mi país con El Salvador. Yo lo comparo con Nicaragua. Nicaragua ha hecho un mejor trabajo sanitario que Honduras, pero nosotros, si nos comparamos con Guatemala, posiblemente nosotros hemos hecho mejor trabajo que Guatemala. Todas las comparaciones odiosas y difíciles de manejar porque están signadas especialmente por las pasiones, por los compromisos teóricos, por las adhesiones políticas, por los afectos y los desafectos. Lo que yo sí quiero decir es que nosotros en Honduras hemos hecho lo que se ha podido hacer. Yo no le puedo pedir a mi país que haga más de lo que ha podido hacer. Mira, nosotros somos tan incompetentes que desde 1950 no hemos construido una sola represa nueva para irrigar nuestras tierras. Entonces, la corrupción y la incompetencia son dos formas de ofender a Honduras y de ofender a los hondureños. Por eso hay que rechazarlas a las dos. No solo hay que rechazar a la corrupción, que nos avergüenza, que nos ofende, que nos quita el honor y nos desprestigia, sino que también hay que señalar a los incompetentes, porque aquí en Honduras los incompetentes son los que han producido el atraso, la pobreza y el gobierno que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por su valioso tiempo y por conversar con nosotros. Gracias, Jackie. Me alegra mucho tener la oportunidad de conversar con dos periodistas de tú a tú y mostrar mis diferencias dentro del mayor respeto y cariño, porque si hay cosas que yo respeto y amo es a los hondureños y especialmente a mis colegas, a mis compatriotas, a quienes hacen opinión pública como ustedes dos. Muchas gracias. De eso se trata, Juan Ramón, gracias. El licenciado Juan Ramón Martínez.